Va, ya le doy entrada, Lee. Ya, Permítame que salga la... ya está grabando, Lee. Ya está grabando, va. Entonces, continuemos. Entonces, aquí lo que explicaba es que la controladora, en este caso, cuando consolidamos información con subsidiarias, puede ser que su propia moneda sea la moneda funcional. Imagínense ustedes que estamos aquí en El Salvador y todas las demás transacciones de moneda extranjera se van a convertir a moneda funcional. Una empresa, digámosle, controladora, o sea, una matriz, esa empresa nos puede pedir que trabajemos con moneda extranjera, pero si no nos pide, nuestra moneda funcional será la moneda con la cual estamos trabajando. Esto ya lo había explicado lo siguiente, que cuál es el método de participación. Subsidiarias, sucursales, asociadas o aquellas que son controladas de forma conjunta, o sea, UDP, Unión de Personas, convertirán en moneda de presentación del grupo, el cual puede ser la moneda funcional de la controladora y otra moneda si alguien del grupo lo exige. Pero en este caso, casi siempre la moneda de presentación siempre es la moneda de la matriz que tiene a la subsidiaria donde ha invertido más del 50%. Entonces, en ese caso, se convierte pues en una matriz y tendríamos que hablar del método de participación para las inversiones. ¿En qué consiste el método de participación? Vamos a explicar aquí el método de participación. Es aquel método en que la cuenta de inversiones aumenta cuando hay utilidades y disminuye cuando hay pérdidas. Aumenta cuando hay reparto cuando se determina mediante un acta que va a haber reparto de utilidades. Ahí lo aumentamos. Pero cuando esas utilidades se reparten, esa cuenta la disminuimos. O sea, que el método de participación lo que hace es que las inversiones, la cuenta inversiones, siempre van a aumentar o van a disminuir con las utilidades o con las pérdidas que se tengan en subsidiarias o asociadas que son controladas de forma conjunta. Entonces, en ese caso, la entidad matriz puede pedir que el grupo de empresas trabajen con su moneda, la cual se convierte en moneda funcional. Pero imagínense ustedes que esa inversora, es decir, esa matriz, está en Europa, ¿va? Para ser más claro. Está en Europa y nosotros, y acá están todas las entidades, las subsidiarias. Aquí las tenemos todas, digamos, tenemos 3 subsidiarias y la matriz está allá. Nos puede exigir que además de trabajar nosotros aquí en dólares, tenemos que hacer la conversión de nuestros estados financieros a su moneda de presentación. Nos pide que trabajemos también en euros. ¿Qué quiere decir? Que en estos casos hay doble trabajo. Primero, trabajar con las cuentas de todos los estados financieros con la moneda funcional, que sería dólares. Y luego convertir esos estados financieros en moneda funcional, convertirlos a moneda de presentación. Aquí están algunos ejemplos de cuando una empresa se puede convertir en principal. Es decir, de que
controladora para definirlo mejor, cuando también tiene influencia significativa. Ya lo expliqué también en la clase anterior, cuando hay influencia significativa. Cuando en una empresa, no, más que todo se da en empresas de tipo familiar. El padre solo tiene, pongámosle, el 40% de inversión y los hijos tienen el 60%. Pero en ese caso puede haber influencia significativa, porque el papá puede tomar poder para diseñar las políticas bajo normativa significativas en la empresa. Y entonces en ese caso hay control, un control de tipo familiar. Y las afiliadas, acuérdense que las afiliadas son aquellas que tienen menos del 20%, pero las afiliadas no se consolidan, sino que solo se consolidan aquellas empresas donde hay acciones en cantidades que superan el 20%, perdón, más del 50%. Bueno, esto ya lo expliqué, el método de participación. Vamos a continuar. Vale, cuando vamos a trabajar con una moneda extranjera y el que vamos a utilizar su moneda para la presentación de los estados financieros, puede existir plusvalía cuando se adquiere ese negocio en el extranjero. Esa plusvalía viene medida en el sentido de que, por ejemplo, estamos adquiriendo una empresa y que la medimos o utilizamos un método de medición en la cual medimos, por ejemplo, los bienes al valor razonable y nos da un valor superior. En este caso, va a existir al final una plusvalía. Entonces, lo que aquí nos quiere decir que vamos a ajustar el valor de los importes en libros de los activos y pasivos cuando hagamos una compra en esa moneda extranjera, y en ese caso se deben expresar en la moneda funcional del negocio en el extranjero. Eso es lo único, la única referencia que debemos de dejar. Y por último, ¿cuál es la información a revelar? En el caso de un grupo, se utilizará la moneda funcional de la controladora. Esto es importante, revelarlo. Una entidad revelará la moneda en la cual se presentan los estados financieros. Normalmente nosotros, en cuanto a la moneda funcional, siempre ponemos en dólares de los Estados Unidos de América. Entonces, ahí estamos revelando. Pero en las notas a los estados financieros también tiene que ver donde dice políticas contables, que ya la vimos. Vamos a revelar cuál es la moneda en la que estamos trabajando en todo el ejercicio, cuál es nuestra moneda funcional. Cuando se produce un cambio en la moneda funcional de la entidad que informa, ese hecho hay que revelarlo. Si a partir de cierto momento, bueno, que las empresas tienen que ser cuidadosas y que no van a pedir que se haga un cambio a cierta moneda funcional a mediados, por ejemplo, de un mes de marzo, un mes de, sino que deberían, fíjense que eso es, que deberían esperar a que termine un ejercicio y luego hacer el cambio a la moneda que se quiera. Entonces, eso podría ser un cambio de moneda funcional. Bueno, vamos ahora a la parte práctica. Bueno, vean, por ejemplo, este estado financiero. Aquí tenemos en la sección que ve esto, no lo están viendo, ¿verdad? Vamos a dejar de compartir. Vamos a ver si...
Vale. Esperémonos un momento, jóvenes, porque no me está agarrando el sistema y tengo que volver a poner. Vamos a ver. Un momento, por favor. Vale. Vamos a salirnos mejor. Pues no me da. No me toma el. Se espera un momento que estoy haciendo aquí micos y pericos para poderles poner la parte práctica. Momento. Vamos a pedirles paciencia. Bueno, hoy sí. Ya cayó. Vale. Lo primero que tenemos que hacer, que vamos a transformar un estado financiero a otra moneda. En este caso, hemos escogido la moneda de tasación en euros. Si ustedes observan acá, dice moneda funcional, el dólar. Pero que dice aquí que es la moneda que se va a presentar esos estados financieros es en euros. Entonces aquí se da la tasa de cambio al cierre de ejercicio, que es lo que decía la norma, que en el caso de los activos monetarios se va a usar la tasa de cambio al cierre del ejercicio. En el caso de los pagos adelantados, aquí está la tasa de cambio en ese momento. Ahora veamos cuando compramos activos no corrientes, o sea, propiedad, planta y equipo. He puesto una sola, pero no quiere decir que esa tasa de cambio va a ser única para, por ejemplo, para toda la propiedad, planta y equipo. Por ejemplo,
vehículos, terrenos, edificios, no. Para cada uno de ellos tendría que llevar exactamente su tasa de cambio en el momento que se compraron esos bienes. Si yo adquirí, por ejemplo, un vehículo y cuando la tasa de cambio estaba a 1.5, por ejemplo, tengo que utilizar esa tasa de cambio a 1.5. En este caso, vamos a ver otras tasas de cambio. 1.2 es la tasa de cambio cuando se constituyó el capital de la empresa, el capital. La tasa de 1.1 para constituir reserva legal, utilidad por aplicar, interés minoritario. Pero eso tampoco quiere decir que esa va a ser única, porque bueno, podría tener, en cada caso puede variar. Luego, la tasa de cambio, si acaso hay ajustes por conversión de estados financieros, habría que ver en qué fecha se tomó la decisión de convertir los estados financieros y aquí tendríamos que reflejar la tasa de cambio. Y en el caso de moneda integral, va a ser en este caso el 1.4. Veamos cómo se hace. Vamos a avanzar. ¿Qué sucede si en bancos, por ejemplo en bancos, tenemos, aquí está todo reflejado en dólares, pero si en el banco yo tuviese la moneda aquí en euros, tendría que poner la fecha de los depósitos, cuál es el valor que le asignaríamos en este caso a cada depósito. Miren qué complicado es. En este caso, acá hemos puesto como que una sola vez tenemos el depósito en banco y estaba a la tasa de cambio al cierre era 1.1. Pero si fuera en otra moneda, tendríamos que investigar cuál era la tasa de cambio al cierre del ejercicio. Y así, si ustedes observan, pues, todos los activos corrientes van con la tasa de cambio al cierre. O sea, son activos monetarios. En el caso, ¿por qué cambia los pagos adelantados? Porque los pagos adelantados pueden ser en cualquier otra fecha. Entonces, aquí en este caso, están valorizados según la fecha en que se hizo el pago adelantado. Luego, si los inventarios, aquí puede cambiar. Aquí hemos tomado en cuenta como si los inventarios están a su valor realizable, o sea, de momento se llevan estados financieros, pero con cambios cada momento que se compra, van reflejados como, vaya, imagínense con el método del costo promedio, pero podría darse el caso que se tengan elementos de inventarios valorados al costo histórico. Entonces, en ese caso, si están valorados al costo histórico, deberá utilizarse la tasa a la fecha de cada compra de inventario. Pero en este caso, todo fue bonito y porque así se lo presenté. Veamos en el caso de los activos no corrientes. En los activos no corrientes, hemos puesto como que si todo se hizo adquisiciones cuando estaba la tasa a 1.2, pero ya expliqué qué sucede si compramos, por ejemplo, un vehículo cuando la tasa estaba a 1.5. Pues ese el que vamos a emplear. Y pueden haber varios. Tenemos 5 vehículos y los 5 vehículos podrían tener tasas diferentes en el momento en que se adquirieron. Cuando hablo del momento en que se adquirieron, no es la valoración al final del periodo. Ahí cambia. Es la valoración al momento en que se adquirieron esa propiedad, planta y equipo. Aquí, ¿qué hemos hecho? Hemos multiplicado. Recuerden de que si cambiamos o valoramos
por ejemplo, una moneda de menor valor a una moneda de mayor valor, va a ser una multiplicación. En este caso, si el euro vale 1.2, lo vamos a multiplicar por 1.2 y nos da esta cantidad, y lo mismo pasaría con la depreciación, el deterioro, etcétera. Eso podría ser diferente. Aquí lo hemos presentado de la misma manera. Lo mismo los pasivos. Aquí se han puesto los préstamos a largo plazo porque estos préstamos se adquirieron en una fecha determinada. El supuesto es que se adquirió en un solo préstamo y que se adquirió a una fecha determinada. En el caso de estos préstamos a largo plazo. Y luego aquí hay cambios en lo que sigue. ¿Qué pasa con el capital? Nos vamos en la parte de arriba y vemos cómo está, en qué forma tiene, miren. Tasa de cambio cuando se constituyó el capital. Acá, tasa de cambio en euros cuando se constituyó la reserva legal, las utilidades, cosa que es bien exagerado que yo lo ponga igual, ¿verdad? Pero es para efectos de explicar. 1.3 en el momento que se adoptó la MIS para las pymes, si acaso hubo proceso de adopción. Y aquí 1.4 cuando hay cambios en la moneda integral. Ahora vamos a ver. ¿Cómo valoramos la constitución de capital a 1.2? Cuando estaba a 1.2 el euro. La reserva legal, las utilidades por aplicar y la participación no controladora, que es el interés minoritario, a 1.1. La utilidad del ejercicio presente podría haber cambiado. Imagínense que la utilidad del ejercicio presente hoy estuviera a 1.2, tendríamos que emplear 1.2. Luego, aparecen los ajustes por conversión. Si nosotros nos vamos a la parte superior, siempre aquí aparecen los ajustes por conversión en 1.3, que es la tasa de momento de adopción MIPYME, que es la conversión. 1.3 y 1.4 es para el caso de la moneda extranjera. Pérdida, dice, en moneda extranjera. Estas son pérdidas. Esta es una pérdida por ajuste de conversión, porque está con signo menos. Y este es una pérdida por cambio de moneda extranjera. Y algo que observan ustedes aquí, este espacio está en blanco. Estas diferencias son las que nos van a hacer cambiar en el caso del valor que debemos de aplicar. Si ustedes observan aquí el valor, aquí es sumado todos los activos, veamos. Aquí están sumados todos los activos, miren, todos los activos. Suma algebraica, porque ahí hay negativos y positivos. Luego veamos ahora todos los pasivos y patrimonio. Veamos hasta dónde llega. Todos los pasivos y patrimonio. Lo sumamos. Establecemos diferencias. Y la diferencia, esta diferencia, es la diferencia por presentación de estados financieros. Y nos da en forma negativa. Menos, aquí voy a poner, menos 3.400. Ahora sí, ya nos dio que los activos y los pasivos dan igual. Y en la parte inferior aparecen los movimientos que van a afectar en una partida las cantidades. Por ejemplo, aquí, si ustedes observan en caja, va a haber un incremento en el valor de caja. Entonces, aquí está, miren, incrementó de 10.000, incrementó a 11.000. Entonces, ese es el valor de incremento, que es lo que aparecía ahí arriba. En la parte de arriba aparecía ese valor. Y acá al final también nos tiene que cuadrar el mismo valor que hemos dejado ahí arriba,
3.400, que sería ese valor. Las diferencias entre esos valores, porque aquí, si ustedes observan, ¿cuánto sería la diferencia para cargar? Voy a explicarlo así. ¿Cuánto sería la diferencia para caja? Tendríamos que restar 11.000 menos 10.000 para ver cuánto voy a cargar por cambio de moneda extranjera a el activo corriente caja. En este caso me da 1.000. O sea, ¿cuánto es la diferencia? Aquí lo voy a poner. Sería E12, ¿verdad? Igual 12. ¿Y el otro cuál es? G12. Y voy a restar. Este es J12. Uy, vale. J12 menos y 12. Para mí es el valor. Si me pidieran la partida, lo tendría que hacer estas restas, las diferencias entre uno y otro, y al final me tendría que cuadrar con los 3.400. En este caso, solo voy a poner 1.000. ¿Qué pasaría? Por ejemplo, hagamos la diferencia entre 120.000 en propiedad, planta y equipo y 100.000. ¿Cuánto sería la diferencia? Sería 20.000. Ese iría cargada. Entonces, todos los cargos y los abonos, cuando la diferencia es menor, tendríamos que restarla, ponerla con signo menos. Y al final nos tendría que cuadrar. Entonces, la partida, acá solo pongo un resumen al final en estas cuentas, pero habría que sacar la diferencia. En este caso, miren, aquí están las diferencias. 1.000, 5.000, 4.000, etcétera, etcétera. Pero aquí en este caso son diferencias positivas. Preguntas, jóvenes. Hagan preguntas. Algo que no se haya entendido. ¿Todo se ha entendido? Me imagino que sí, ¿verdad? Yo deduzco que sí, no contestan. Vale, vamos a hacer una pregunta. Escójame, por favor, un nombre ahí, licenciado Olivares. Bueno, Lick, como dicen que las señoritas son primero, vamos a empezar por Abigail Roque. ¿Por quién? Abigail Roque. Vaya, Abigail. Por favor, conecte su micrófono. ¿Ya? Abigail. Quizás se durmió en clase, Lick. No, que entonces quitemos de la asistencia, Lick. Va a estar como no presente. Deme otro nombre. Ahorita vamos con Carlos Rivera. Carlos Rivera. Carlos Rivera. Carlos Rivera. Dispénsenme. Creo que sí. Están desactivados los micrófonos.
Yo lo desactivé. Vaya. Entonces, ¿quién fue la primera, Alex? Abigail Roque. Vaya, Abby. Buenas noches, licenciado. Dispénseme. Pensé que no estaba. ¿Y qué era? Yo había apagado todos los micrófonos. Vaya. Sí. Vaya, la pregunta. Veamos el caso de intangibles. Aquí lo estoy señalando, ¿ya se vio? Sí. Vale. ¿Cuánto sería la diferencia que usted tendría que aumentar para que llegue a ser igual a 6,000? Sería el 1.2. No, 1.2 es la multiplicación, el valor del euro en ese momento. No, yo le estoy preguntando cuánto aumentaría usted en los intangibles para que sea igual a 6,000. 1,000. 1,000, correcto. Es que miren, acá voy a subir un poquito. Acá tenemos moneda funcional. Miren. Y esta otra sería la moneda de presentación, euros. Aquí la moneda funcional, por ejemplo, en bancos es 50,000. Y la moneda de presentación en euros es 55,000. O sea que la hemos convertido a euros. Pero el valor de la diferencia para hacerlo llegar a euros es lo que usted acaba de decir, de $1,000. Veamos otro compañero. ¿A quién le preguntamos después? A Carlos Rivera. Carlos Rivera. Sí, buenas noches, Lic. Buenas noches. Vaya, aquí hay diferencias para la presentación. ¿Qué cuenta utilizaría aquí usted como integral para reflejar esta diferencia de menos 3,400 que aparece aquí, que sería la resultante de todo el trabajo de conversión? Es la resultante de todo el trabajo de conversión. No recuerdo tal cual la cuenta, Lic, pero creo que es diferencia por cambio de moneda extranjera. Exacto, pero solo agrégale, si lo que le está dando ahí es pérdida, póngale pérdida por diferencia de cambio de moneda de estados financieros en moneda extranjera. Ese es el nombre que le tendrían que dar. Y esa diferencia ya iría como integral. ¿Qué quiere decir? Si va a ir como integral, la vamos a informar en el balance, la vamos a informar en el estado de resultados como integral, en el flujo del efectivo con signo. Vamos a ver. Voy a hacerle la otra pregunta aquí mismo. Fíjense que aquí dice menos 3,400. Entonces, ¿cómo iría estos 3,400 en rojo en el flujo del efectivo? ¿Ah? Iría positivo, Lic. Exacto, va positivo. En cambio, en los otros tres estados, en estado de cambio en el patrimonio, en el estado de resultados y en el balance general, digámoslo así, iría con signo negativo. Solo el flujo del efectivo iría con signo cambiado. Otro compañero ahí, licenciado. Ahorita, Lic, vamos con Benjamín Manasés. Benjamín. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Buenas licenciado. noches. Vaya, ahora veamos este ajuste por conversión. Si usted observa en el balance, ¿cómo se llama? En las cuentas que corresponden a la moneda funcional, porque esta es la moneda funcional, los menos 3,000. Y esta es la moneda de presentación, menos 3,900. En el ajuste por conversión que tenemos aquí, que hemos multiplicado por 1.3, la pregunta del millón sería aquí: ¿cuánto sería la diferencia entre las dos cantidades? En esta, se lo voy a poner en rojo, y entre esta, ¿cuánto
sería la diferencia en esas dos cuentas? 900 ¿No? ¿No haría 900? menos 900. Ah, hoy sí. Sería una pérdida. Correcto. Menos 900. O sea que aquí, en esto que estamos haciendo, que deja conversión, el manejo del algebraico es bien importante. Y en este caso, la respuesta que dio, la segunda respuesta que dio es la correcta. Menos 900. Es la diferencia. Esa diferencia tendríamos que aumentar como pérdida, una pérdida extra en ajuste por conversión. ¿Se entiende, jóvenes? O continuamos haciendo preguntas para que se vayan familiarizando. No vaya a ser que les salga en el examen que vamos a ver esta semana que viene. Continuemos, vale. Vamos a ver. Vale, cuenta por pagar. Emily Flores. Emily. Ahí estoy poniendo en cuenta por pagar. Emily Flores. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Me dice si es positiva o si es negativa. Cuando hemos hecho la conversión. A la izquierda, en esta columna, la voy a pintar de otro color. Usted puede ver que le vamos a dar este color. Esta es la moneda funcional y este otro es la moneda de presentación. Ahora la pregunta es, ¿han aumentado los impuestos o han bajado los impuestos cuando se hizo en moneda de presentación? Emily. Emily. ¿Han aumentado o han disminuido los impuestos? Han aumentado, licenciado. Correcto, ¿verdad? Ha aumentado porque aumentó a 2.200. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto es la cantidad que ha aumentado? 200 positivos. 200. O sea, los impuestos, cuando se hizo el cambio de moneda, aumentó a 2.200. Veamos. Vamos a poner otro color. Pago a cuenta. Vale. ¿A quién le vamos a preguntarle? Ahorita, Lick. Ahorita vamos con Eduardo Moreno. Eduardo Moreno. Buenas noches, licenciado. Muy buenas noches. Vale. Aquí tenemos el pago a cuenta. En la moneda funcional están 3.000 y en la moneda de presentación están 3.300. Sí, ¿Ha aumentado o ha disminuido? aumentado. Correcto. ¿Cuánto aumentó? $3,000. No. Perdón. 300 sería. 300, correcto. Sí, perdón. ¿Qué quiere decir? Que si hiciéramos nosotros la partida por este cambio de moneda, porque teníamos que hacer una partida, tendríamos que poner 300 en el pago a cuenta. Porque nosotros en la moneda funcional tenemos 3.000 y en euros estaríamos haciendo otro estado financiero. Imagínense cómo haríamos aquí. Vamos a ver. Quiero explicarles esto. Vale, vamos a ver aquí estamos bien. Pago a cuenta. Va, miren, vamos a esa cuenta, ¿cómo sería? Si solo esa cuenta fuera, vamos a poner con mayúscula mejor. Pago a
a cuenta. Me dijo 300, ¿va? Vamos a poner otra. IVA por aplicar. Vaya, siempre el mismo alumno que me conteste. Aquí tenemos en IVA por aplicar. Vaya, ¿cuánto sería la diferencia aquí? 200. 200, correcto. ¿Qué quiere decir? Que la diferencia sería 200. IVA por aplicar. Vamos a hacerlo aquí. Si estos únicos fueran los cambios, ¿qué pasaría? Y yo aquí, solo estos dos. Utilidad por cambios de moneda extranjera. Si solo esas dos cuentas hubieran cambiado, yo tendría un valor positivo. Entonces, ¿qué tendría que hacer aquí? Sumar 300 más 200 me daría 500. Si esas dos fueran las únicas cuentas. Pero como aquí tenemos un sinfín de cuentas que han cambiado, ¿qué quiere decir? Que tenemos que respetar los símbolos. Y al final, cuando nosotros saquemos la diferencia, me va a dar en pérdida porque las diferencias de cambio serían más negativas que positivas, me tendría que dar menos 3.400 al final. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que a continuación, después de esto, vendría una partida por todos esos valores. Ahora, como acuérdense ustedes que estamos pasando de moneda funcional a moneda de presentación. Pero como acá estamos en El Salvador, nuestra moneda funcional ahorita es el dólar. ¿Qué quiere decir? Que esto lo tendríamos que hacer en cuadros fuera de la contabilidad para hacer esa moneda de presentación. Y tendríamos que sacar esta partida, o sea que la tendríamos que poner como un ajuste en un cuadro y para que diera el valor en euros. Entonces, ¿alguna pregunta sobre esto, jóvenes? Y esto es lo que parece que les explicaba el caso de la consulta que me hizo un día mi hijo, que me dijo, ¿qué es lo que ya se les había contado? Papá, me dijo, fíjese que el auditor que está radicado en Nicaragua y que allá tenemos una empresa subsidiaria, me dijo él, me dice que todos los valores de los estados financieros habría para poderlos trasladar a euros, aquí lo estoy poniendo como ejemplo euros, para trasladar a euros tendríamos que multiplicar por la tasa de cambio, todos los valores, por la misma tasa de cambio al cierre del ejercicio. Y yo le dije, no, hijo, aquí estás equivocado porque hay una situación que les pongo, creo que este es. Aquí está, ¿eh? Esto es lo que les explicaba al principio, es importante. Al final de cada periodo,
convertirá las partidas monetarias, o sea, las de arriba, o sea, los activos corrientes y pasivos corrientes y pasivos no corrientes, a moneda extranjera utilizando la tasa de cambio de cierre. Solo esas son las únicas que se utilizan a la tasa de cambio. B, y eso está en norma, eso está en norma, convertirá las partidas no monetarias, en este caso, estamos poniendo los activos no corrientes. Y además de eso, las cuentas patrimoniales, convertirá las partidas no monetarias, que son esas, medidas al costo histórico en una moneda extranjera, utilizada la tasa de cambio en la fecha de transacción. Ahí es donde yo le decía, es que, fíjate, le digo que eso lo tienes que trabajar bajo norma, le dije. Y eso es lo que le explicaba yo. Entonces, y él no me creía, y yo le dije, mira, hace esta consulta a alguien de acá que haya estudiado la normativa, le dije, y se convenció. Y al final, cuando él mandó los estados financieros, porque la empresa es mexicana, mandó los estados financieros a México, lo felicitaron porque había hecho bien este cambio. Todos los activos monetarios los había dejado a la tasa de cambio al cierre, y de ahí los activos no monetarios y las cuentas de patrimonio las había convertido, pero dice que le costó porque anduvo buscando cuál era la tasa que había. Primero averiguó la fecha de adquisición de todos esos activos. Luego averiguó las tasas y fue complicado. ¿Por qué razón? Porque la depreciación, porque aquí va en juego la depreciación, de cada año la tuvo que ir convirtiendo a euro. Pongamos que era euro, no porque eran pesos mexicanos en cada uno de las operaciones, de las transacciones. ¿Por qué? Porque la depreciación lleva año 1, año 2, año 3, año 4, año 5, suponiendo que fueran 5 depreciaciones y todas acumuladas. Al final da la misma cantidad, pero no se va a multiplicar la misma cantidad, sino que a la fecha de la transacción. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto está la depreciación a esa fecha? En la fecha que se hizo la depreciación, normalmente es al final del ejercicio. ¿Cuánto estaba el segundo año? ¿Cuánto está el tercer año, el cuarto año y el quinto año? Entonces, todo esto es bien complicado. A mí, si me pidieran, fíjese bien, si me pidieran que hiciera una conversión de este tipo, yo no la acepto por el tiempo y los recursos que hay que utilizar para investigar comprobantes, por ejemplo, facturas que se hicieron de compra, y luego investigar la tasa de cambio que había al cierre del ejercicio o cuando se hizo el ajuste. Es bien complicado, joven, pero creo que el mensaje ya se tomó en serio, que es diferente la manera como vamos a hacerlo. Tenemos base normativa, que es lo más importante, y así es que en este caso damos por concluido si no hay preguntas con este punto. ¿Preguntas? No hay. ¿Sí? Yo quería saber si este documento no lo va a compartir. Démele volumen, por favor. Volumen. Vaya, haga la pregunta. Hable más fuerte, Dina y Amilet. Hable un poco más fuerte para que le escuche el Lic. Ahora sí me escuchan. Sí, hoy sí. Quería saber si este documento lo va a compartirle, porque el de la clase pasada dijo que se lo voy a enviar. Enviado. Se lo voy a enviar, no hay problema. ¿Alguien más? Bueno, entonces quiere decir que aquí vamos a pasar a otro tema. Voy a
Voy a cerrar. Vamos a ver, vamos a cerrar este otro. Voy a grabar este y después voy a salir. Bueno, ya tenemos. Se espera un momento que voy a preparar el Excel con el que vamos a trabajar. Vamos a ver que voy a dejar vivos estos dos. Estamos bien. Vale. Vamos a ver. Hoy sí. Bueno. Bueno, jóvenes, vamos a el tema que continuamos, que es la sección 9, estados financieros consolidados y separados. Ese es el tema. Hasta aquí va a llegar el examen. Vamos a tratar de darlo completo para que el licenciado Olivares pueda hacer acopio de preguntas para su examen. Veamos cuál es el alcance. El alcance es que cuando se presentan estados financieros consolidados, ¿cuáles son los procedimientos que vamos a hacer para preparar esos estados? Así como en el anterior, hubieron procedimientos primero para el cambio de moneda, ejercicios individuales para hacer el traslado a la moneda de presentación o a la moneda de uso o funcional. Y luego vimos también los pasos que debíamos de hacer para la presentación de estados financieros y cuáles eran las bases que teníamos que tomar. En este caso, vamos a ver cuáles son los procedimientos para preparar esos estados financieros. Vamos a ver algunos temas que ya los hemos estado viendo. Cuando se posee un control sobre el resto de sociedades, la compañía controladora o matriz es aquella que tiene bajo su mando las compañías dependientes o subsidiarias. Unas son dependientes y la empresa matriz llamada también dominante o controladora o matriz. Entonces, estas compañías controladoras y estas subsidiarias hay que saber cuándo nosotros vamos a consolidar y cuándo no podemos consolidar. La normativa mercantil y fiscal suele recoger la existencia de grupos de sociedades, estableciendo estados financieros consolidados, pero no todo el tiempo cualquier estado financiero se puede consolidar. Por ejemplo, no se consolidan estados financieros de afiliadas. ¿Cuáles son las afiliadas? La que nosotros como matriz solo tenemos menos del 20%. En cambio, cuando vamos a efectuar consolidaciones, cuando poseemos cuando las subsidiarias poseen una cantidad superior al 20% y menor al 50%.
Requerimientos para presentar estados financieros consolidados. Y aquí está el primer requerimiento. Presentará estados financieros consolidados en los que consolide todas sus inversiones en subsidiarias. ¿Qué quiere decir? Que aquí no entran afiliadas, jóvenes, sino subsidiarias. En este caso, ¿cuáles son las subsidiarias? Ya lo vamos a ver. Y aquí viene, subsidiarias más del 20% y menos del 50%. Es lo que dije anteriormente. Controladora, más del 50% o también cuando podemos nosotros tomar decisiones empresariales y tenemos influencia significativa. Entonces se reconoce en este caso como empresas asociadas. ¿Cuál es la filial? Es la empresa que está controlada por otra que posee la mayor parte de su capital, posee menos del 20%, una filial o también afiliada. Subsidiaria, ya lo vimos, entidad controlada por, valga la redundancia, o dirigida por la controladora. La controladora es la que tiene un control sobre las políticas financieras y fiscales y con el hecho de obtener beneficios, porque la inversión en una subsidiaria es para obtener beneficios, o sea, para tener utilidades. Y esas utilidades, cuando nosotros tenemos inversión, por ejemplo, tenemos un capital de inversión y tenemos varias empresas subsidiarias, por ejemplo, X, Y, Z, tenemos que poner como parte cuál es la participación que tenemos, 50%, 60% en subsidiaria X, 70% en subsidiaria Y y 40% en subsidiaria Z. Ejemplo. Es decir, que tenemos que saber y por lo tanto también tenemos que saber cuál es la utilidad en cada una de esas subsidiarias. Por esa razón, se puede decir que tenemos un mando, un control. ¿Y por qué? Porque directa o indirectamente, a través de las subsidiarias, se tiene más de la mitad de poder de voto. Es lo que explica la terminología para este tipo. ¿Cuál es la empresa asociada? Es la compañía en la cual hay solamente influencia significativa, sin tener control. Fíjense que hay una gran diferencia entre asociada y subsidiaria. En la subsidiaria hay control y a la vez puede haber también influencia significativa, no es problema. Pero en las asociadas solo hay influencia significativa. El caso de los familiares que hablaba ya del papá, que esa es una empresa asociada para él. Y empresas afiliadas son aquellas compañías que tienen acciones comunes o tienen valores significativos de inversión. Y este es importante, preguntas de examen. ¿A qué se le llama interés minoritario? Es a que, imagínense que si yo tengo el 60% de inversión en varias subsidiarias, el 40% va a ser parte de otras sociedades o de otras empresas. Y ese valor del 40% es el valor llamado interés minoritario. O sea, que si yo, por ejemplo, digo, el 80% es el valor de inversión que tengo en una subsidiaria. Y el valor de las subsidiarias, ¿cuánto sumaría? Si yo tengo el 80% de la matriz, sería 20% que sumaría la subsidiaria. Y ese 20% es a lo que se le llama interés minoritario. O sea, en una empresa, cuando yo tengo una matriz y hago operaciones de consolidación, me queda un puchito, digámoslo así, en términos visibles, ¿verdad? Pero que corresponde solo al porcentaje de los socios minoritarios. Son aquellos que tienen menos del 50%. Ese es el concepto.
Sigamos. Va, aquí está. ¿Qué son estados financieros consolidados? De aquí está ya en términos normativos. Es aquellos estados financieros donde los activos, pasivos, patrimonios, ingresos y gastos y flujos de efectivo se tratan como que si fuera una sola empresa. Se reúnen ese patrimonio. Fíjense bien, con las subsidiarias, no con las asociadas, porque las asociadas pueden ser que no sean, tengan menos del 40%. Aquí estamos hablando directamente con aquellas empresas subsidiarias. Entonces, cuando yo estoy efectuando unión de capitales de inversión con todas las cuentas, tanto de ingresos como gastos para los diversos estados financieros, entonces esto se presenta como que si fuera una entidad. Si lo único que hacemos es que si yo tengo, por ejemplo, el 70% como matriz en 3 empresas, el 30% restante corresponde a socios minoritarios, o sea, a los no dueños. Los dueños solo son, en este caso que estoy poniendo, el 70%, los dueños. En cambio, el 30% van a pertenecer a asociados o socios que ni, a veces quizás que ni los vemos porque como no tienen suficiente capital de inversión, no están en las juntas directivas de la empresa. Ahora, ¿qué son estados financieros separados? Son aquellos presentados por la controladora. O sea, ¿cómo es eso? De que la controladora puede contabilizar bajo 3 modelos. Ya vimos un modelo, que es el modelo de participación, registrar sus inversiones, pero también puede utilizar el modelo del costo o puede utilizar el modelo del valor razonable. Hay 3 maneras. Cuando veamos la parte de las inversiones, vamos a trabajar ya en la contabilización de esta manera. Entonces, los estados financieros se pueden presentar separados. O sea, como que dijéramos, ¿cuáles son los estados financieros que pertenecen a esta empresa? Va el controladora y A, y X, Y, Z. Entonces, lo separado es el estado financiero de la controladora más los estados financieros de X, más los estados financieros de Y y más los estados financieros de Z, pero en forma separada. O sea, sacados como que me estuvieran mandando X, cuáles son sus estados financieros en ese momento. Esos son separados porque forman parte de una subsidiaria. Pero ¿qué pasaría si me mandaran, digamos, estados financieros de una afiliada que tiene menos del 20%? No se consideran como estados financieros separados, joven. Sigamos. Y los combinados son aquellos que muestran los resultados de operación, la situación financiera, fíjense bien, de las compañías afiliadas, como si se trataran de una sola. O sea, hay que hacer operaciones para saber cuál es el monto total de aquellos estados financieros que corresponden a nuestra empresa. Y ahí van toditas las compañías, tanto las afiliadas como las subsidiarias, van unidas y ese sería el total de los combinados. Aquí presentamos un modelo de matriz subsidiaria 1, subsidiaria 2 y subsidiaria 3. Esto sería la sumatoria de estos, nos va a dar un estado financiero combinado. Esto es también importante. Si una controladora, por ejemplo, yo tengo una empresa que es controladora de X, Y y Z, pero
la controladora, esta depende de otra matriz. Puede ser controladora para X, Y, Z, pero yo como controladora dependo de otra. Entonces yo soy subsidiaria a la vez de otra. Entonces, no es necesario elaborar estados financieros consolidados. Ese es un ejemplo. También no es necesario elaborar estados financieros consolidados cuando su controladora última elabora estados financieros con propósitos de información general consolidados que cumplen las NIF completas o con la NIF para pymes. O sea, de que lo que estamos diciendo acá, que la controladora última elabora estados financieros con propósitos de información general. En este caso, ese sería el ejemplo pues, de una sola controladora que presenta información de contenido general. Y a la vez que no tiene subsidiarias distintas de las que adquirió con la intención de su venta. O sea, que si una empresa, imagínense que X, Y, Z son subsidiarias, pero yo adquiero otra empresa que no va a ser subsidiaria, sino que va a ser una empresa que voy a vender. Aquí hay que distinguir dos cosas. Las inversiones a largo plazo son aquellas inversiones donde nosotros vamos a estar como matriz y vamos a tener subsidiarias. Pero las inversiones a corto plazo son aquellas que se han adquirido para venderse. Y entonces, en ese caso, aunque pueda ser una empresa que se va a vender, debe contabilizarse con requerimientos de la NIF 32, NIF 39 y NIF 7. ¿Eso qué quiere decir? De que en el caso que se va a vender, se va a contabilizar como que fueran inversiones a corto plazo y tenemos que observar las reglas de las inversiones financieras. O sea, la sección, sería en este caso sección 12 también, que iría ya como una inversión. Bueno, esto ya estamos viendo que si una subsidiaria de otra controladora no debe consolidar, ya esto ya lo hablamos. Veamos los ejemplos de cuando existe control. Cuando la controladora posee la mitad o menos del poder de voto de una entidad, pero tiene poder de decisión. Son los ejemplos que hemos presentado. Uno, cuando hay poder de decisión, por ejemplo, en caso de las compañías que están formadas por padres e hijos, y el poder de decisión es del padre, y aunque tenga menos. Entonces, aquí en estas empresas existe controladora, porque aunque poseamos la mitad o menos del poder de voto, pero tenemos poder de decisión. Poder sobre más de la mitad de los derechos de voto, poder para dirigir las políticas financieras, poder para nombrar a la mayoría de los miembros que forman un consejo directivo, poder para emitir la mayoría de los votos en las reuniones del consejo de administración. Entonces, aunque no tengamos más del 50%, nosotros podemos ser controladoras. ¿Cuáles son las entidades de cometido específico? Son las mismas uniones de personas, jóvenes. En la parte de abajo les doy, estos váyanse a leer, pueden salir preguntas de acá, artículos que están relacionados con la unión de personas. Son aquellas entidades, las uniones de personas, que a veces los documentos de contrato para crear estas sociedades pueden ser orales, pueden no ser escritos. Y si son escritos, no van en papel de formación de sociedades, sino que son solamente unión de personas. No se toman como sociedades solo para ciertos actos. En este caso, ahí doy los artículos que están relacionados con la UDP. Pero acá, en la parte de la normativa, aquí no se le llama UDP, se le llama entidades de cometido
específico, o sea, esto que aparece acá, vamos a ponerlo para acá. Vamos a... Va. Entidades de cometido específico, que son conocidas pues en el ámbito nacional como UDP, uniones de personas. Veamos. Cuando hay existencia de control en una empresa de una entidad de cometido específico llamada UDP, Unión de Personas. Cuando las actividades de las SEC están dirigidas en nombre de la entidad acorde a necesidades del negocio, o la entidad tiene poder de decisión sobre la SEC, y la entidad tiene derecho para obtener la mayoría de beneficios de la SEC, o sea, un UDP, y expuesta a riesgo de estas. La entidad tiene mayoría de riesgo de las propiedades residuales relativas a la S. O sea que si existe el riesgo y el riesgo lo asume la entidad de cometido específico, entonces hay existencia de control en esa UDP. Procedimiento de consolidación. Aquí está la parte práctica. Combinar los estados financieros de la controladora y sus subsidiarias. Acuérdense que aquí no van afiliadas. Eliminará el importe en libros de la inversión de la controladora en cada subsidiaria. Eliminará. Presentará las participaciones no controladoras en los resultados de las subsidiarias consolidadas. ¿Y esto qué es? Este es el interés minoritario que hablamos. Ya vamos a ver el ejemplo práctico. Y presentará las participaciones no controladoras en los activos netos de las subsidiarias consolidadas. Vamos a ver, quizás nos vamos a dirigir en este momento para ver el ejemplo práctico, qué es lo que se hace. Miren, acá está. Patrimonio de la subsidiaria, en este caso el 80% de 80.500 es 64.400 y el 20% es 16.100. ¿Qué es lo que pertenece a las subsidiarias? Simplemente el 20%. ¿Qué es lo que pertenece a la matriz? En este caso el 64.400, que es el 80%. Entonces lo que hacemos es eliminar, fíjense bien, la participación de las subsidiarias. En este caso, es lo que nosotros vamos a hacer cuando lleguemos aquí. Y la cuenta por pagar de una con la cuenta por cobrar de la otra, hay que eliminarlas. Y las inversiones, en este caso, veamos acá, ¿cuánto es la inversión? 64.400. Y aquí tenemos 64.400. Pero esos 64.400, voy a cambiar de color para que lo puedan referenciar ustedes. Y esa cantidad, el 80% es el 80% de 50.000, 80% de 5.500 y 80% de 25.000, que es utilidades retenidas. Quiere decir que esto acá va a formar parte de lo que es la inversión que tiene la empresa. Y el valor restante, que en este caso son los 16.100 que están aquí documentados, 16.100, vamos a
Vamos a pintarlos. Aquí está. A esa se le llama interés minoritario. Miren, los 16.100. Es la cantidad que posee los socios que no forman parte del grupo de la matriz. Entonces, esos son socios, pero también a ellos les corresponde el valor si a uno le corresponde el valor del 80%, en este caso 40.000, es el 80% de 50.000, acá, ¿cuánto será el valor del 20% de esta cantidad? 20%, 2 por 5, 10. Aquí está. 2%, 1.100. 2%, 20%, perdón, 5.000. La suma, ¿qué quiere decir? En la parte, ya cuando ya se consolida y se hace la sumatoria, ese valor ya queda separado. Y ese valor se le llama interés minoritario en ese caso. Y ahora lo que hemos hecho, en este caso, cuentas por cobrar, vamos a poner, aquí están 26.400, los hemos restado de esta cantidad y nos va a dar el valor neto. O sea que estos son los valores entre compañías que tenemos que anularlo. Claro que si tuviéramos 3 empresas, aquí tenemos solo una subsidiaria. Si tuviéramos 3 empresas, X, Y, Z, habría que eliminar las cuentas por cobrar de X, Y, Z y las cuentas por pagar de X, Y, Z, que sumarían la misma cantidad. Entonces, por esa razón, aquí aparece restado, porque aquí lo que hemos hecho es eliminar estos valores. Si ese valor es 26.400, ¿cuánto nos dio aquí? Nos dio 70.000. O sea que ese es el resultado. ¿Y aquí cuánto nos dio? 60.000 más 26.400, 26.400 que era el valor restado. Entonces, aquí hemos hecho el proceso de consolidación. Entonces, regreso. Ya lo vamos a ver más directamente. Entonces, veamos, repasemos nuevamente estos conceptos que hablé. Se combinarán los estados financieros de la controladora y su subsidiaria, que eso hemos hecho, combinación. Se está eliminando el importe en libros de la inversión de la controladora. ¿Cuál es la inversión que yo tengo? El 80% lo voy a eliminar. Y luego, presentará una participación no controladora en los resultados de las subsidiarias consolidadas. ¿Cuál fue el resultado? El interés minoritario, que es la cantidad que queda separado. Y por último dice, presentará las participaciones no controladoras en los activos netos de las subsidiarias consolidadas. Y eso lo hacemos al final. Transacciones y saldos intergrupos. Y aquí hay una parte de lo que hemos hecho. Las transacciones y saldos intergrupo, incluyendo ingresos, gastos y dividendos, se eliminarán en su totalidad. Aquí no lo hemos hecho porque no teníamos ingresos y gastos, porque era un balance. Pero si nosotros tuviéramos un balance, tendríamos que hacerlo. En conta 5 creo que se ve eso, donde hay compañías madres, compañías abuelas y etcétera, que se eliminan los ingresos y los gastos conjuntos de transacciones conjuntas. Y también además pérdidas intergrupos en inventarios. Luego se eliminan totalmente las pérdidas que hay intergrupos y las diferencias temporarias son reconocidas, eliminándolas de ganancias y pérdidas procedentes de esos intergrupos y a los cuales se va a aplicar la sección 29. Bueno,
Fecha uniforme para la presentación de información. Los estados financieros de la controladora y sus subsidiarias utilizados para la elaboración de los estados financieros consolidados se presentarán en la misma fecha. O sea que si están atrasados, hay que ponerse al día para poder consolidar. No van a ir en fechas diferentes. Es lo que quiere decir allí. Políticas contables uniformes. Si se van a elaborar estados financieros consolidados, se deben realizar ajustes para consolidar. Si tienen diferentes políticas, entonces unificar esas políticas. Ingresos y gastos de una subsidiaria se van a incluir en los estados financieros consolidados desde la fecha de adquisición. Se van a poner esos valores. O sea que ahora los ingresos y gastos de una subsidiaria, dice que aquí que se incluirán en los estados financieros consolidados hasta la fecha en la que la controladora deje de controlar a la subsidiaria. Cuando ya no haya control, por ejemplo, que venda sus acciones, ya no será parte de la controladora. Entonces, en ese caso, vamos a dejar de presentar en los estados financieros consolidados y se van a reclasificar en los resultados. Información a revelar, tenemos que decir que son estados financieros consolidados. En la parte superior, acuérdense que estos estados financieros consolidados no son estados financieros que presenta cada empresa. En cada empresa presenta sus estados formales. Si yo voy a consolidar, esos van a ser en papeles de trabajo extra. Si yo voy a presentar, por ejemplo, los cambios en moneda en los estados financieros y los presento a una moneda de presentación diferente, eso se tiene que hacer extracontable, no se va a hacer contablemente. Entonces, la base para concluir que existe control cuando la controladora lo posee directamente, ¿cuál es la base que hemos tomado? Por ejemplo, podemos decir que las políticas contables son controladas por el socio XYZ, por ejemplo, que tiene el 40%. Eso lo podemos decir en una nota. Cualquier diferencia sobre la fecha en que se informan los estados financieros de la controladora y las subsidiarias, hay que decir que los estados financieros no se presentaron en forma conjunta, por ejemplo, porque no estaban al día. Entonces, no llegaron a su término. ¿Cuál es la resolución y alcance de cualquier restricción? Por ejemplo, una restricción sería de que el patrimonio, la propiedad, planta y equipo, por ejemplo, que fuera la parte digámosle, un edificio, que fuera el único edificio de una empresa con su construcción y su terreno, estuviera restringida porque está en un litigio, habría que informarla. El párrafo 9.2 requiere que una controladora presente estados financieros consolidados y esta NIF no requiere la presentación de estados financieros separados para la entidad controladora o para las subsidiarias individuales, ¿verdad? Entonces aquí, a eso se refería, que ya lo había explicado más antes. Los estados financieros de una entidad que no tenga subsidiarias no son estados financieros separados. ¿Qué quiere decir esto? Que los estados financieros separados serían los de cada subsidiaria en forma separada. Eso es lo que quiere decir aquí. Pero si las empresas no tienen, digámosle, subsidiarias, fíjense que esa es la palabra clave, no tiene subsidiaria la controladora, entonces quiere decir que no podemos presentar consolidados y mucho menos separados. Información a revelar. ¿Cuál es el método para contabilizar las inversiones en subsidiarias? Ya hablamos de 3 métodos. Método del costo, método de participación y el método del valor razonable. Esos 3 métodos los vamos a ver en la próxima clase que veamos después de
de la clase del examen. Entonces, son 3 métodos. El costo, que incluye el valor de los gastos que lleva una entidad. El método de participación, que va aumentando y disminuyendo por cada utilidad y disminuyendo por cada pérdida que tiene. Y por último, el método del valor razonable, que al 31 de diciembre siempre hay que valorar el valor razonable. ¿De dónde vamos a tener los datos del valor razonable? Como estas son entidades que cotizan en la bolsa de valores, entonces de ahí vamos a obtener esos valores. Y aquí doy un resumen. Los estados financieros combinados son un único estado financiero de 2 o más entidades controladas por un único inversor, el 100%. En los combinados sería el 100% de participación. Y veamos, acá creo que puse un resumen más amplio. Aquí está. Estados financieros combinados cuando existen 2 entidades controladas por un único inversor, al 100%. Los estados financieros consolidados son formados por una matriz subsidiaria, ya está explicado. Y los separados son presentados por una controladora, es decir, un inversor con el control de una subsidiaria, y presenta los estados financieros individuales, porque a veces las entidades bancarias necesitan hacer esa conversión de consolidar esa información. Entonces los presentan primero en forma separada y después van a recibir un préstamo, los consolidan. Bueno, la base que se ha utilizado para preparar los estados financieros, si es el costo, si es el valor razonable, o si acaso está presentado los estados financieros una forma pues que las utilidades vayan aumentando su valor. Y aquí vamos a dejar de compartir. Este es un ejemplo de estado financiero consolidado donde el 80% pertenece a la matriz y el 20% pertenece a la subsidiaria. Entonces, para eliminarlo, primer paso, que tenemos que hacer ajustes a las cuentas por cobrar. En este caso, tenemos que restar 26,400 a las cuentas por cobrar, y en la otra también tenemos que restar y dejar esos valores netos sin nada que cobrar ni nada por pagar. O sea, aquí una empresa, por ejemplo, la matriz tiene el 26,400 en cuentas por cobrar. ¿Qué quiere decir? Que la subsidiaria, que en este caso aquí está, la subsidiaria tiene cabalita, las cuentas por pagar suman 26,400. Entonces, esto se tiene que ajustar, se tiene que eliminar. Y en este mismo caso, lo que hacemos de esta inversión, que esta empresa, la matriz, tiene 100,000 en inversión, pero de los 100,000 solo ha invertido 64,400. Entonces, el 80%, aplicamos el 80% al capital, 80% a las reservas y 80% a las utilidades retenidas. Y nos va a dar la sumatoria cabal. Y en otro cuadro, que ese cuadro le llamamos interés minoritario, en otro cuadro, interés minoritario, ponemos el interés minoritario, que sería el 20%, que en este caso será formado por 16,100, y aplicamos el 20% a ese valor, a 50,000, el 20% a 5,500 y el 20% a 25,000. Entonces, ese valor al final
estos 16.100 es el interés minoritario. O sea que ustedes pueden cambiar los porcentajes, hagan esa práctica. Aquí vamos a regresar vamos a ver el combinado. La inversión es 80.500, pero el 100% pertenece a la empresa matriz, tiene una inversión. Entonces, este es un estado financiero combinado. ¿Qué hacemos en este caso? Si ustedes observan, sucursal, le quitamos a la sucursal, que es así es tomada como sucursal, la subsidiaria, y también en la central quitamos esa cantidad y nos queda el valor neto de inversión en todas las cuentas, que es el 100%. Entonces, vamos a regresar para... Aquí está. Los estados financieros combinados son un único conjunto de estados financieros de dos o más entidades controladas por un único inversor. O sea, el 100%. Ahí ya vieron ustedes que es el 100%. Regreso. Y por último, los estados financieros separados, cuando ponemos los estados financieros en forma separada de la compañía matriz, fíjense bien, y aparte los de la sucursal. Allí ya están incluidas las cantidades con lo que tiene la sucursal y aquí lo que está invertido es de la casa matriz. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Se presentan saldos interrelacionados, es decir, aquí no se eliminan, sino que se presentan los saldos así como están. En este caso, esos son los estados financieros separados, pero siempre de una subsidiaria. Bueno, jóvenes, vamos a mandarles toda esta información mañana. Entonces, vamos a dejar hasta acá. Toda la información se la voy a enviar. Tanto de acá, de esto como de lo que vimos de la primera parte de este día, jóvenes. Así que ya vimos otro tema más. Así que vamos a dejar de compartir. Aquí ya no estoy compartiendo. Y entonces solo apréndanse bien los conceptos. Van a ver cuáles son los modelos y ahí van a poder razonar cuáles son los estados financieros consolidados, cómo se hacen, cuáles son los combinados, recuerden que es el 100%, y cuáles son los estados financieros separados cuando se presentan en forma separada de una matriz con los de sus subsidiarias. Bueno, jóvenes, ha sido un placer. Los saludo nuevamente. Espero que les vaya bien en el examen. Y el día de mañana estarán recibiendo esto y espero que Saúl envíe la primera parte y el licenciado Rolando va a enviarles la segunda parte de esta exposición, porque se han estado grabando en forma separada porque a Saúl se le chispoteó la grabación. Entonces, en ese caso van a hacer dos grabaciones. Cuando envíe Saúl, póngale grabación A.
Y cuando envíe el licenciado Olivares, póngale grabación B. Y póngale también el nombre de la clase, qué día, el día de la clase, ¿verdad? Que es la fecha de ahora. Jóvenes, ha sido un placer saludarles. Fíjense que tenemos más de 48 y ahorita hay 32 alumnos. ¿Qué quiere decir? Que muchos se la están capeando. No están acá. Así que, Lick Olivares, les ruego que ponga solo los que han estado presentes hasta esta hora. De acuerdo, Lick. Oye, aquí Voy a dejar de grabar ahorita, Lick, ya. va, deje de grabar y todavía no se salgan y ve ahí, tómele una diapositiva, vea donde participantes, ¿verdad? Y ahí le puede tomar una foto. Sí, Para que licenciado. hay un solo. Vea cuáles son los que Licenciado. están presentes. Diga. Fíjese que a Saúl, donde él vive,